Ya, ok. Gracias, doctor. De nada, chicos. Ok, ahora sí. No, esto no es esto. Bien, entonces, ah, estoy escuchando mi eco. ¿Tienen todo su micro apagado? Sí, creo que lo que pasa es que como está en la otra sesión con un moderador, seguro se escucha doble por eso. Entonces tengo que salir de una. Mm. Ok, vamos a ver qué hago. A ver. Doctor, salga de esta caja de esas, salga, ciérrela nada más. Como ya empezó a grabar, no hay problema. Doctor, ¿puede prender su micro? No, no se le escucha. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, La, muchas gracias. la tecnología lo que hace. Claro, con el otro estaba cerrado. Muy bien. Bueno, ya estamos encaminados. Bien, chicos. El día de hoy vamos a estudiar lo que es evaluación del estado nutricional en niños. Parte de esta evaluación del estado nutricional tienen que ustedes que practicar. Vamos a hacer al final unos ejemplos, pero solo son ejemplos. Ustedes en la actividad práctica en sus hospitales, por favor, con sus grupos de práctica, tienen que practicar esto con sus docentes, con sus tutores, para que quede bien claro la forma, cómo es que se hace la evaluación del estado nutricional en los niños. Lo que nosotros queremos como pediatras y como médicos es que nuestra población crezca y se desarrolle saludablemente. Y eso pasa por recibir no solamente una buena alimentación, sino diferentes tipos de estímulos, ¿no? Físicos, de relaciones sociales, etcétera, ¿no? Definitivamente la pandemia y el enclaustramiento no es un buen facilitador de un buen desarrollo del niño en la etapa preescolar o escolar inclusive. Recordad que en el tema de malnutrición nosotros podemos tener dos grandes problemas, o por exceso o por defecto. Cuando hablamos por exceso tenemos el sobrepeso y obesidad y es un tema que van a desarrollar con la otra rama alimenticia, me parece. Y también puede ser por defecto, y ahí entran todos los grupos de desnutrición, ¿no? Que también es un tema que van a tratar ustedes en una clase teórica. Los objetivos de esta presentación es conocer las técnicas para realizar una correcta evaluación antropométrica en los niños. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que hacer uso de algunos instrumentos, principalmente la balanza y el tallímetro, para utilizarlos en la evaluación de un niño y con ello concluir con un diagnóstico nutricional. Entonces, el diagnóstico nutricional se basa en un cuadro clínico, en una historia clínica y en el estudio antropométrico desde el punto de vista pediátrico. En los pediatras no podríamos hacer un diagnóstico nutricional si no nos basamos en un estudio antropométrico bien hecho. Entonces, la correcta valoración del estado nutricional nos va a permitir identificar cualquier alteración en la nutrición del niño, sea este por exceso, sea esto por defecto, y va a posibilitar entonces hacer un adecuado abordaje, tanto diagnóstico como terapéutico, y lo más importante es preventivo. La valoración del estado nutricional debe incluir no solamente la historia clínica nutricional de nuestro niño, sino también ver qué es lo que come, cómo evaluamos su antropometría y su composición corporal. Vean, cuando nosotros hablamos de, de cómo hacer la valoración del estado nutricional, pues existen varias formas y caminos, ¿no? Para valorar el estado nutricional necesito una historia clínica
completa, ¿no? Que incluye una evaluación clínica nutricional. Y esto incluye los antecedentes familiares personales. ¿Cómo es la conducta alimentaria de la familia y del niño? ¿Qué patrones de actividad física desarrolla? ¿Y cómo ha ido su curva de crecimiento? Eso es la historia clínica. Luego necesitamos también hacer una valoración dietética. Nosotros podemos saber si un niño está bien o mal si conocemos qué es lo que come durante todos los días, durante todas las semanas, durante todos los meses y años de su vida. Entonces debemos de valorar la dieta y el comportamiento alimentario. Y para valorar la dieta, pues hay varios métodos, ¿no? Hay los métodos indirectos en los cuales son las encuestas por recuerdo de las últimas 24 horas. O sea, ¿qué comió su niño en las últimas 24 horas? Sumamos y vemos si las calorías que recibe son adecuadas, si el aporte proteico es adecuado. Otras formas de hacerlo son las frecuencias por consumo, o sea, cuántas veces consume carne a la semana, cuántas veces son pescado, cuántas veces son menestras, verduras y frutas en la semana, ¿no? También es importante conocer qué alimentos prefiere el niño, qué alimentos rechaza el niño. La mayoría de niños rechazan las ensaladas. Bueno, no solo niños, ¿sabes? Seguro que muchos de ustedes también rechazan las ensaladas. Y las encuestas prospectivas, ¿no? De evaluación ya en casa, de ver qué cosa es lo que se consume durante 1, 2 o 3 días en forma exacta. Los métodos directos ya son más exactos, se suele hacer cuando el niño está hospitalizado, por ejemplo, ¿no? Se puede pesar o se puede medir la leche que el niño ingiere y podemos calcular pues la cantidad de calorías, de proteínas que está ingiriendo. El examen físico es importante, el examen físico debe estar centrado en búsqueda de signos carenciales, ¿no? Hay adelgazamiento, la característica de la piel, hay edema, no hay edema, las uñas cómo están, el cabello, su característica, constitución, son importantes porque nos va a aportar datos, signos clínicos de carencia de algunos nutrientes que aportan finalmente a un adecuado diagnóstico nutricional, como verán en el marasmo y en el kwashiorkor cuando vean ese tema. Y la valoración antropométrica, que es la base del diagnóstico pediátrico, ¿no? Nosotros valoramos mucho lo que son las medidas antropométricas. Dentro de ello, principalmente el peso y la talla. Con el peso y la talla nos va a permitir hacer un diagnóstico nutricional lo más completo posible. Evidentemente también nos sirven los perímetros, los pliegues y sobre todo seguirnos estrictamente a un protocolo de medida, ¿no? Saber medir, saber pesar, saber tallar es importante para este diagnóstico y tenemos que tener un patrón de referencia. O sea, si nosotros medimos es para compararlo con algo. Y eso se llama patrón de referencia. Y ahí para eso existen tablas que han sido estandarizadas, que han sido validadas a nivel mundial. Las más conocidas son las tablas de la OMS, que son las que se propenden a utilizar en la actualidad, y las tablas de la CDC también, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que tener tablas para comparar. Y otros aspectos de la evaluación nutricional que no las vamos a tocar aquí, pero que dentro de un curso de nutrición o un curso de especialidad pediátrica es importante conocer es la composición corporal, ¿no? Estimar la masa magra, por ejemplo, ¿cierto? Mediante bioimpedancia y otras técnicas. Lo que sí podríamos hacer son las exploraciones analíticas, por ejemplo, ¿cómo yo sé que tiene un buen aporte nutricional? Debería tener una buena hemoglobina, que es un indicador del aporte de hierro. ¿Cómo está su albúmina, por ejemplo, que es un indicador del aporte proteico de mi paciente? ¿Correcto? Entonces, hay mediciones bioquímicas que me pueden servir para valorar el estado nutricional. Por ejemplo, también puedo saber yo las grasas, ¿no? Si las puedo medir, colesterol, triglicéridos, DHL, HL, puedo medirlo. Lo mismo con el dosaje de algunas vitaminas, vitamina K, vitamina B, vitamina A, puedo medirlas y puedo decir si hay un buen aporte o no. Esas son las exploraciones analíticas. Y aspectos como estimación de requerimientos energéticos según actividad metabólica, según edad, etc., son ya cálculos mucho más complejos que dejamos esto para las especialidades, ¿correcto? Muy bien, este aspecto me parece importante resaltar, ¿no? ¿Qué pasa
¿Qué pasa cuando un niño de pronto deja de recibir un aporte adecuado de nutrientes? Pongamos en el caso de un lactante, que de pronto su mamá, su papá, su familia entra el COVID, el papá termina en el hospital, la mamá también, entran a UCI, fallece la madre, ¿no? Fallece la madre, el papá está también hospitalizado, como muchos casos que hemos visto, y la familia está muy preocupada por el tema de la salud de sus familiares, están consiguiendo medicamentos, oxígeno, están atentos y descuidan al niño. Era un lactante de 4 meses, por ejemplo, que estaba creciendo muy bien, estaba con un peso y talla excelente, pero consecuencia de esta situación familiar, de pronto deja de alimentarse adecuadamente. No tiene leche materna, le dan por ahí fórmula cuando se acuerdan, está a cargo de la abuelita que es muy mayor o de repente una tía. Por lo tanto, ese niño no recibe la cantidad de nutrientes que necesita, la cantidad de energía que necesita, no la recibe. Cuando esto ocurre, en las primeras horas, en los primeros días, se echa mano a una fuente energética inmediata que es el glucógeno. Inmediatamente el glucógeno se consume. ¿Dónde está almacenado el glucógeno? Principalmente en el hígado y en la masa muscular. Entonces se consume el glucógeno y eso no nos dura mucho, no dura mucho. Cuando ya no hay glucógeno y la carencia nutricional persiste, entonces se empieza a usar las reservas. ¿Dónde son las reservas? En el tejido graso. Entonces empieza a consumirse el tejido graso para a partir de él tener la energía que este niño necesita. El tejido graso, que es el tejido adiposo, subcutáneo principalmente, se empieza a consumir, por lo tanto el niño empieza a perder peso, se adelgaza. Entonces, lo primero que se pierde es peso, ¿no? Y genera adelgazamiento. Pero cuando estas reservas energéticas se agotan, el tejido graso se pierde, entonces el organismo empieza a utilizar para su fuente energética a las proteínas, ¿cierto? Y empieza con las proteínas que generalmente no le son importantes. Nosotros sabemos que dentro de las proteínas tenemos proteínas estructurales, proteínas que generan funciones metabólicas, incluso algunas son enzimas que sin ellas no sobrevivimos. Entonces las primeras proteínas que empiezan a utilizarse son evidentemente las proteínas estructurales, las proteínas de transporte como la albúmina, por ejemplo. Entonces el niño en esa condición ya no va a crecer. Recordemos que para el crecimiento se necesita proteínas que son los ladrillos de las estructuras óseas, musculares, ligamentarias. Entonces el niño deja de crecer, ya no desarrolla en crecimiento. Por lo tanto, al principio, en una etapa aguda, lo que se pierde es peso, es el peso. Pero si la situación de déficit alimentario persiste en el tiempo, es crónica, lo que se va a perder también es talla, porque no hay crecimiento. ¿De acuerdo? No hay crecimiento. Este concepto es importante porque les va a ayudar a analizar lo que es la desnutrición aguda y lo que es la desnutrición crónica. La desnutrición aguda, como su nombre lo dice, son eventos agudos, cortos de déficit nutricional. Por lo tanto, lo que se altera es el peso, principalmente. El peso para la talla. Y si esta situación de déficit nutricional se prolonga en el tiempo y se transforma en crónica, entonces lo que se altera es la talla. Entonces, cuando vemos que un niño tiene alterada la talla, para su edad es que tiene un problema de desnutrición crónica. Y pueden ser las dos, doctor. Sí, claro que pueden ser las dos. Un niño puede tener una alteración en el peso y una alteración en la talla. Entonces ahí estamos ante una situación mucho más grave que se llama desnutrición crónica reagudizada. Entonces, esta carencia nutricional se manifiesta, como les decía, en forma, para resumir, en pérdida de peso cuando es la malnutrición inicial, pérdida de la talla cuando es una malnutrición crónica, y obviamente se van a producir manifestaciones sistémicas a nivel de todo órgano y sistemas, en la piel, en la sangre, con anemia, como les decía, en la piel como piel seca, descamativa, uñas frágiles, digestivas, porque hay una atrofia muscular, hay una alteración de las enzimas digestivas, no hay una absorción adecuada de nutrientes, y obviamente neurológicas de un niño apático, somnoliento,
con poca actividad, ¿no es cierto? Bien, ahora ya para centrarnos en la parte de diagnóstico. Los parámetros antropométricos se tienen que correlacionar con la edad entre sí y se comparan. ¿Se comparan con qué estos parámetros antropométricos? Con estándares vigentes. Y esos estándares nos sirven para hacer una calificación, si está en qué nivel, para tener finalmente un diagnóstico nutricional integrado. Recordemos que nosotros tenemos en antropometría los indicadores y los índices. Por ejemplo, indicadores antropométricos es el peso, es un indicador, es algo que yo puedo medir, puedo cuantificar. El peso lo puedo medir, uso una balanza y digo tantos kilos. Otro indicador es la talla, ¿no? Con la talla es otro indicador, puedo medir, digo tantos centímetros. Otro indicador es la edad, es 5 meses, 1 año, 3 años, etc. Otro indicador es el sexo, ¿no? Es hombre y mujer. Entonces, estos indicadores antropométricos son importantes para yo hacer mi diagnóstico nutricional. Pero como indicadores solos no me sirven, no me sirven. Lo que me sirve, lo que me ayuda son los índices antropométricos. ¿Y qué cosa es un índice? Ustedes en estadísticas han estudiado, por ejemplo, ¿no? Un índice es una relación de indicadores. Por ejemplo, si yo relaciono el peso para la edad, ese es un índice peso-edad. O relaciono el peso para la talla, o la talla para la edad, ¿no? Esos son índices. Entonces, lo que necesitamos es tener una balanza que para los niños pequeños se utiliza una balanza de mesa, la cual tiene que estar bien calibrada y no nos permite tener errores, ¿no? Y para niños más grandes, mayores ya de 2 años, podemos usar una balanza de pie, que es la que también podría utilizarse para un adulto. Los tallímetros también son importantes medirlos, ¿no? Los tallímetros necesitan ser también calibrados y seguir un protocolo de medición, ¿no? Como ven ahí, se requieren hasta 2 personas para poder tallar adecuadamente a un niño, ¿no? Ahí está la mamá y el pediatra, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Las ventajas de la antropometría en el diagnóstico nutricional o en la evaluación nutricional es que son sencillo de hacer, o sea, es fácil, no es tan complicado, es confiable, no representa un costo importante, es práctico y se puede interpretar adecuadamente mediante el uso de tablas. Y esto nos va a permitir hacer un diagnóstico nutricional correcto. Valoremos algunos índices más importantes, ¿no? El índice, por ejemplo, peso para edad. Peso para edad es un índice global, ¿no? Nos da un entendimiento global de desnutrición o de malnutrición, por exceso o por defecto. Se requiere saber la edad exacta, se pesa y eso nos dice, ¿está bien, está en sobrepeso o está en déficit? ¿Correcto? Es quizás el indicador más utilizado, el índice más utilizado porque es fácil de obtener. Muy útil hasta los 2 años de edad, pero no me va a decir si es agudo o es crónico. Solo me dice que está malnutrido por exceso o por defecto, pero de ninguna manera me puede decir es agudo o es un problema crónico. No lo puede hacer. Cuando yo valoro el índice talla para edad, en cambio allí sí me va a definir un problema crónico. Si la talla está por debajo de lo esperado, diré que se trata de un problema crónico, ¿de acuerdo? Una desnutrición crónica. No se puede utilizar solo, porque saber si es desnutrición crónico no me sirve. Tengo que usarlo siempre en asociación con el indicador peso-talla. El indicador peso-talla, en cambio, sí me va a indicar que es agudo. Es el más utilizado para ver la situación nutricional actual. Me va a indicar agudo, porque es una alteración del peso en relación a la talla, ¿de acuerdo? Entonces, con el indicador peso-edad, es un índice global, general, no específico si es agudo o crónico. El peso para la talla sí me va a dar el término de agudo, el problema agudo, y la talla para la edad es el índice que me va a ayudar a decir si es crónico o no es crónico.
¿Son los únicos índices? No, pues puede haber otros indicadores como el peso de nacimiento, que es otro parámetro importante. La velocidad de crecimiento también es importante saber cómo el niño tiene una velocidad de crecimiento en centímetros por año, por ejemplo. ¿De acuerdo? El incremento de peso diario, semanal o mensual. Los pliegues cutáneos nos permite valorar la grasa corporal. El índice de masa corporal, que es otro índice que valora el peso sobre la talla al cuadrado, ¿correcto? Y las áreas grasas y muscular del brazo, que son otras mediciones antropométricas. Cuando son lactantes, es importantísimo hacer una valoración del crecimiento cefálico, y esto lo hacemos mediante el perímetro cefálico. Es un buen indicador del crecimiento cerebral, ¿correcto? Y debe estar siempre en el control del niño sano en los primeros meses de vida. Debe ser parte del examen físico general, y acá lo recomiendas incluso hasta los 3 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros hacer una evaluación nutricional y un diagnóstico nutricional por antropometría, debemos primero tener la edad de forma clara, ¿no? Es en años, meses o fracciones del mes, ¿no? Es importante tener esto. Y cuando son incluso más pequeños, incluso por semanas, ¿no? Incluso por semanas. Segundo, tengo que saber el sexo, porque dependiendo de la edad y del sexo, voy a identificar qué tablas voy a utilizar. Hay tablas para sexo femenino, para sexo masculino, y tablas para lactantes o para preescolares o adolescentes. Y nosotros utilizamos las tablas de la OMS, como les digo, son las más recomendadas, pero también existen las del CDC. ¿Qué cosa vamos a evaluar? Vamos a evaluar el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla. Cuando no podemos hacer la evaluación peso-talla, porque la talla están hasta 120 centímetros, y nuestro paciente tiene 1,40 m, no podemos usar esas tablas de peso-talla. ¿Qué usamos para reemplazar este indicador, este índice? El índice de masa corporal, sobre todo para niños mayores de 5 años, que ya miden más de 1,20 m a veces. Entonces, para niños mayores de 5 años, que miden más de 1,20 m, que no hay tablas peso-talla, nosotros vamos a las tablas de IMC. ¿Cómo hallamos el índice de masa corporal? Dividiendo el peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado, ¿no? Y eso nos va a dar un valor. Y con eso podemos evaluar en qué percentil está. Y la interpretación es tan igual como interpretamos el peso-talla. O sea, nos da una indicación de agudo, un problema agudo. Y acá es cuando vamos a las tablas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos han enseñado a los percentiles, podemos usar los percentiles. Las tablas de percentiles los encontramos en la CDC. La CDC hace a través de percentiles. Entonces, lo normal, y ustedes saben, y eso ya es un tema de estadístico, ¿no? En las curvas de Gauss, entre el percentil 90 y el percentil, entre el percentil 90 y 10, entre 10 y 90 percentil, pues eso es normal. Si yo valoro y mi paciente cae entre 90 y percentil 10, es normal. Entonces, si está por encima del percentil 90, ya es un riesgo de sobrenutrición o obesidad. ¿Ya? Es un riesgo de sobrenutrición o obesidad. Pero si ya está por encima del percentil 97, ya es un obeso o un sobrenutrido. Si está menos del percentil 10, decimos riesgo de subnutrición. Pero si está por debajo del percentil 3, es un desnutrido o subnutrición, como lo ponen acá. ¿De acuerdo? Entonces, con las tablas de percentiles, lo normal entre 90 y 10, entre 10 y 90. Entre 90 y 97 es riesgo de sobrenutrición o obesidad. Entre 10 y 3 es riesgo de desnutrición o subnutrición. Y si ya por debajo de 3 es subnutrición y por encima de 97 obesidad. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de las tablas cuando utilizamos percentiles. En el tiempo se han utilizado también otras tablas y acá les presento a Waterloo, ¿no? Waterloo pueden usarlo también, ya en la actualidad lo usamos poco, pero Waterloo nos enseñaba que nosotros lo que queremos ver es lo normal en porcentaje. El porcentaje que está referido acá es el porcentaje que se desvía de la media, el porcentaje de la media, o sea, del percentil 50, ¿no? Del percentil 50.
y ellos consideran, Waterloo, que cuando valoramos el peso para la talla, es normal si es más del 90%. ¿Y cómo encontramos el porcentaje? Pues fácil, colocamos el peso del paciente, peso real del paciente, entre el peso que corresponde a la talla, pero en el percentil 50. En el percentil 50 del peso para la talla del paciente va en el denominador y se multiplica por 100. Por ejemplo, si el peso real del paciente es igual al peso para talla en percentil 50, esta división es 1. 1 por 100 es 100%, por lo tanto estaría en 100%, está normal, ¿de acuerdo? Pero si este porcentaje me sale entre 80 y 90, hablamos de desnutrición leve. Si está entre 70 y 80, moderada, y está menos de 70, es grave. Y si está por encima de 115%, es obesidad. Así nos explicaba Waterloo. Y esto era para la desnutrición aguda. ¿Por qué aguda? Porque está valorando el peso para la talla. Y para la parte crónica, para la desnutrición crónica, Waterloo evalúa la talla. ¿Qué talla tiene el niño y qué talla para la edad corresponde al percentil 50? ¿No? Entonces, si la talla del niño, que tiene el niño, está igual a la talla para su edad del niño en el percentil 50, esta división es 1 por 100, sería 100%, entonces sería normal, porque Waterloo decía por encima de 95% es normal. Y es un desnutrido crónico si el porcentaje resulta entre 90 y 95, será desnutrido moderado si es entre 85 y 90, y será un desnutrido grave si es menos de 85% el porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la metodología de interpretar los índices según Waterloo. Y esto es lo que más se recomienda en la actualidad, ¿no? El puntaje Z según la Organización Mundial de la Salud. Y acá la Organización Mundial de la Salud presenta sus tablas en desviaciones estándar, no en percentiles, como hemos visto, en desviaciones estándar. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos? Lo normal, por ejemplo, esto es para niños de 1 mes a 5 años, según la OMS, lo normal es entre -1 y +1 desviaciones estándar. Entre -1 y +1 desviaciones estándar, peso para la edad, peso para talla o talla para la edad es normal. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí podemos decir qué pasa en el exceso. En peso para la edad, en exceso, como es un marcador global, no hay ninguna clasificación. Pero en peso para talla, si está entre +1 y +2 de desviaciones estándar, es riesgo de obesidad. Si está entre +2 y +3, es un sobrepeso. Y si está por encima de +3, es obesidad. ¿De acuerdo? La talla para la edad es normal hasta +2 desviaciones estándar, pero si está por encima de +2 es alto, no es una talla alta. Ahora, los problemas de desnutrición se empiezan cuando está entre -1 y -2. Entre -1 y -2, peso para edad nos dice que es una desnutrición global leve. El peso para la talla es un riesgo, no está desnutrido, es riesgo de desnutrición aguda. Recuerden, peso para talla valora desnutrición aguda. Y talla para edad, entre -1 y -2 desviaciones estándar, es riesgo de desnutrición crónica, ¿de acuerdo? O retardo crónico leve. Si está entre -2 y -3 desviaciones estándar, ya hablamos de una desnutrición global moderada, que está con desnutrición aguda y que está con desnutrición crónica moderada. Y finalmente, cuando está por menos de -3, es una desnutrición global severa, es una desnutrición aguda severa y es una desnutrición crónica severa. Entonces, esa tabla nos ayuda a interpretar los valores de puntaje Z para niños de 1 mes a 5 años. Y aquí tenemos para los niños mayores de 5 años. Les decía que para mayores de 5 años tenemos el índice de masa corporal como un indicador de agudeza, de agudo, y tenemos la talla para la edad. Entonces, la OMS dice que si está entre -1 y +1 es normal,
Si está entre +1 y +2 es sobrepeso, y si está por encima de +2 es obesidad. En la talla es normal hasta +2 y por encima de +2 es alto. Si está entre -1 y -2 es riesgo de desnutrición aguda. Acá estaría en una desnutrición crónica leve. Entre -2 y -3 es desnutrición aguda, ya no es riesgo, es desnutrición aguda. Y eso sería una desnutrición crónica moderada. Y por debajo de -3 es una desnutrición aguda severa. Y en la talla para edad, una desnutrición crónica severa o retardo de crecimiento severo. Esto es para mayores de 5 años, en los cuales la parte aguda se valora con el índice de masa corporal y la crónica con la talla para edad. Entonces, para resumir, vamos a ver que tenemos que eutrófico, pues es un niño que tiene peso para talla normal y tiene una talla para edad normal. Es un niño eutrófico, sano. El desnutrido agudo es el que tiene peso para talla bajo y tiene talla para edad normal, ¿no? Acá en el agudo solo está alterado el peso para talla. En el desnutrido crónico, pues la talla para la edad está baja y el peso para talla está normal. Y el desnutrido crónico reagudizado es el que tiene los dos disminuidos, talla para edad y peso para talla bajo. Valoramos obesidad con el peso para talla o el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal para niños mayores de 5 años y peso para talla para niños menores de 5 años. Acá les estoy dejando los links web en los cuales ustedes pueden encontrar las diferentes tablas. Bueno, la primera es la tabla de la Organización Mundial de la Salud. Acá están todas las tablas según edades, según sexo, según grupo de edad, etc. Y la segunda es las tablas de crecimiento según la CDC, que están en percentiles. La OMS tiene tablas tanto en percentiles como con puntaje Z, o sea, con desviaciones estándar. De las dos las tiene la OMS. Ambas pueden utilizarla. Lo importante es que la interpreten adecuadamente. Ok. Veamos un ejemplo ahora. A ver, tenemos un lactante de sexo masculino, está allí, sexo masculino, que nació el 10 de enero de este año y actualmente pesa 5 kilos 300 gramos y tiene una talla de 61 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico nutricional? Bueno, entonces para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestras tablas. A ver, recuerden los datos, ¿no? Masculino, y nos dan la fecha de nacimiento. A partir de la fecha de nacimiento podemos ver la edad, ¿no es cierto? Si nació el 10 de enero del 2021, 10 de enero a febrero, a marzo, abril, a mayo, son 4 meses, es un lactante de 4 meses, con 5 kilos 300 y 61 centímetros de talla. Bueno, entonces busquemos las tablas, ¿no? Y aquí tenemos la tabla de la OMS en Z-Score, por ejemplo, para niños de nacimiento a 6 meses. Nuestro niño tiene 4 meses, ubicamos acá, donde dice edad. Acá son en semanas, como pueden ver, luego viene meses, 3 meses, 4 meses, 5. Aquí corresponde a nuestro niño, 4 meses, y el peso, si se acuerdan, es 5,300. 5 kilos es acá, 5,5 es acá, 5,300 es acá. Entonces hago una línea aquí, que intercepte a 4 y es más o menos aquí, ¿verdad? Acá. Uy, perdón. Acá. 5,300 es acá, ¿no? Ahí pongo un puntito. Acá he hecho un punto demasiado grande. No lo puedo mover. Creo que... A ver, ahora sí, para poder mover mi puntito, lo muevo hasta donde estoy. Acá no estoy. Vamos a ver, me ha alterado una. Ok, ahí creo que es, ¿no? Aquí. No, aquí no. Hay peso para la edad. Esta es. Entonces habíamos dicho 4 meses y aquí está 5 kilos 300, que sería más o menos aquí.
y llevo mi puntito, que es un punto grande, como les digo, para que puedan entenderlo más o menos. Ahí quedaría, ¿verdad? Está entre -3 y -2. Fíjense, el peso para la edad está entre -3 y -2. Peso para la edad no me dice si es agudo, no me dice si es crónico, solo me dice que está desnutrido, ¿no? Es una desnutrición global importante. ¿Okay? Entonces, para avanzar en mi diagnóstico, voy a ir a la otra tabla, que es el peso para la talla. Peso para la talla sí me va a decir desnutrición aguda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué talla era? Recuerdan, 61 centímetros. Aquí en la abscisa tengo 61 centímetros y pesa 5 kilos 300. 5 kilos es aquí, en -3. 5,300 es aquí también, entre -2 y -3 también. ¿Ah? Entonces, mi puntito, que en realidad es un puntote, lo colocamos, perdón, ahí no es en 61, aquí. Más o menos ahí queda, ¿no? Ahí. Entonces, fíjense que también está entre -2 y -3. Entre -2 y -3 está también lo que es el peso. O sea, sí es una desnutrición aguda, estoy convencido de ello. Y para ver lo crónico tengo que mirar la talla para la edad. Entonces igual, acá está la edad 4 meses y la talla era 61 centímetros, acá tengo 60, 61 es esta línea y es aquí, ¿no es cierto? Es aquí, entre -1 y -2, ¿no? El puntito lo voy a poner ahí, que es un puntote en realidad, más o menos ahí, ¿correcto? Entonces está entre -1 y -2. Entre -1 y -2. Entonces vamos a concluir. Nuestro caso 1, que es un varón, ¿no es cierto?, de 4 meses, que pesa 5,400, 5,300, lo que dije, 61. El peso para la edad está entre -2 y -3, deviaciones estándar. El peso para la talla también me parece que estaba entre -2 y -3. A ver, vamos a ver, peso para talla. Peso para talla estaba entre menos, no, era un poquito más arriba, ¿verdad? A ver, sí, casi estaba en -2, en -2. Puedo poner entre -1 y -2, o -2 y -3, creo que cualquiera es un patrón adecuado. Entre menos, acá lo había considerado como -1 y -2 desviaciones estándar. Y la talla para la edad, está entre -1 y -2, clarísimo, ¿no? Conclusión, entonces, se trata de una desnutrición global moderada, global porque el peso para la edad está bajo, con una desnutrición aguda, peso para talla es entre -1 y -2, y un riesgo de desnutrición crónica porque la talla para la edad está entre -1 y -2. ¿Correcto? Bien, vayamos a un caso 2. En el caso 2 tenemos una mujer también, una mujer que nació el 30 de abril del 2017, pesa 11 kilos 400 y tiene talla de 92 centímetros. Igual, pues acá la edad sería 30 de abril del 17, ahora son 4 años y 11 kilos 400. Veamos qué pasa con el peso para la edad, ¿no? Entonces, el peso para la edad valoramos 4 años, aquí está la edad en años, 3 años, 4 años, lo que está arriba son los meses, 4 años es aquí, y casi 4 años exacto, ¿verdad? Y está con un peso de 11 kilos 400, 11 kilos 400, acá está 11, 400 es más o menos aquí, entre -2 y -3. Entonces vamos a colocar un puntote aquí. Hoy, ¿qué pasó? Se me fue mi punto. Creo que se escondió por acá. No está. Bueno, en 4 años entonces, el punto está aquí, entre 11 y 12, es justamente aquí donde hago esta marca, entre -2 y -3 desviaciones estándar, el peso para la edad. Entonces es una nutrición global importante, ¿no? Y luego valoramos el peso para la talla para ver si es agudo. Y para eso vemos en la abscisa primero la talla
Y la talla habíamos dicho que es 92 centímetros. Acá tenemos 90, 91, 92 es aquí. Y el peso, 11 kilos es aquí, 11,300 es acá. Está entre -2 y -1. Vamos a poner nuestro puntito entre -2, aquí, es más o menos ahí, ¿correcto? Entre -2 y -1. Y finalmente vamos a ver si es crónico. Para ver si es crónico valoramos la talla para la edad. Entonces ubicamos la edad, 4 años, y la talla que es 92. Aquí es 90, 91, 92 aquí, entre -2 y -3. Entonces colocamos este puntito entre -2, ahí. Muy bien, entonces vamos a concluir. Concluimos 4 años, sí, correcto. Concluimos que el peso para la edad está entre, vamos a ver arriba, peso para la edad estaba en -2 y -3. Estaba en -2 y -3. Acá corregimos. Creo que se quedó del ejercicio anterior entre -2 y -3. Ahí está. Y el peso para talla, aquí tenemos peso para talla, está entre -1 y -2. Peso para talla entre -1 y -2. Y talla para edad, que era lo último que vimos, talla para edad está entre -2 y -3. Entre -2. A ver, vamos a revisar esto. Estábamos aquí. Talla para edad. Talla decíamos que tenía la edad de 4 años y la talla era de 92 centímetros. Y está aquí, ¿verdad? 90, 92, entre -2 y -3. Entonces está entre -2, entre -2, ¿no? -2 y -3 desviaciones estándar. Ya. Entonces la desnutrición es, si vamos a la tabla de 4 años, que está aquí, 4 años entre -2 y -3, estamos hablando de una desnutrición global moderada. Desnutrición global moderada, ¿no? Entonces colocamos aquí, después del caso 2, desnutrición global no es leve, es moderada. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a borrar esto porque está mal. Después tenemos que el peso para talla está entre -1 y -2. Vamos a la tabla que nos dice entre -1 y -2. Acá entre -1 y -2 estamos riesgo de desnutrición aguda. ¿Ya? Riesgo de desnutrición aguda. Entonces acá colocamos riesgo de desnutrición aguda. Y finalmente, cuando vemos la talla para la edad, que está entre -2 y -3 desviaciones estándar, entre -2 y -3 desviaciones, es una desnutrición crónica moderada, ¿no? Desnutrición crónica moderada. Desnutrición crónica moderada. ¿De acuerdo? Es así como nosotros podemos valorar a nuestros chiquitines. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Doctor, una consulta. ¿Sí? En todo esto de desnutrición global, desnutrición crónica aguda en menos de 5 años, o sea, se puede ver la global, ¿no? Pero en mayores de 5 se puede ver la global también. También puedes hacer peso para la edad, por supuesto. Si hay en la tabla peso para la edad, ahí ves la desnutrición global. Se puede ver también. Ya. Claro que sí. Lo que pasa que las recomendaciones de la OMS, cuando dicen valoración del peso para la edad, le dan importancia a los primeros 2 años, 3 años. Ese índice peso-edad tiene más importancia, dice ese grupo etario. Ya después de ese grupo etario, prefieren hacer en forma independiente la parte aguda con el índice de masa corporal y la parte crónica con la talla para la edad. Ah, ya. Ya. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor, entonces nos basamos en esas dos tablas que nos mostró, tanto para menores de 6 meses y menores de 5 años, ¿verdad? Miren, ustedes pueden basarse en varios, pueden usar Waterloo, pueden usar la OMS, pueden usar otros indicadores. Lo que se recomienda en la actualidad es las tablas de la OMS. Entonces, esta tabla, digamos, es práctica porque ve desviaciones estándar, no ve percentiles muy exactos. Mira acá, en los percentiles hay que mirar pues si está entre 80 percentil, dónde está, ¿no? En cambio aquí lo que te mira es desviaciones estándar. Yo creo que incluso la de percentiles es un poco más fácil porque tú solo miras si está entre 10 y 90 y es normal. Ya está. En cambio aquí tienes que ver si está entre +1 y +3 o entre -1 y -2 para poder hacer esa distinción clínica. Pero esas tablitas siempre tienen que estar a la mano cuando hacen diagnósticos nutricionales. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, pues dejamos de compartir. Me voy a la clase. Ok. Finalmente, ¿no hay ninguna duda? ¿Todo está claro? Por favor, si hay dudas, tenemos creo que 3 minutos para poder responder y aclarar cualquier duda que puedan tener. Bien, para resumir entonces, para resumirles y hacerles la vida menos complicada. Cuando tengan un niño y tienen que hacer un diagnóstico nutricional, primero saber su edad y sexo. Segundo, el peso y la talla. Con esos indicadores van a formar sus índices. El índice peso para su edad es un índice global que no les va a ayudar mucho en hacer una definición si es agudo o es crónico, pero sirve como screening. Entonces, si el peso para la edad está normal, todo ok. Si está bajo, hablamos de desnutrición global, y si está alto, probablemente una obesidad, sobrepeso. Segundo, nos vamos a ver el peso para la talla. El peso para la talla me va a indicar si es agudo o no es agudo. Si está por debajo de los indicadores indicados, diré que es agudo. Si está por encima, diré que es sobrepeso, obesidad. Y finalmente, para saber si es crónico o no, veo la talla para la edad. Si la talla está normal, no hay problema. Si está bajo, es crónico. Y talla en exceso, pues no hay. Simplemente talla alta si está por encima de 2 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda final?
Bueno, a partir de esto, que es la base del diagnóstico nutricional, ustedes van a ir viendo en las clases siguientes los déficits de micronutrientes, van a valorar lo que es de nutrición o malnutrición, que es el marasmo, el kwashiorkor, van a valorar la malnutrición por exceso, la obesidad también, ¿no? En las clases que siguen. Bien, chicos, si no hay más nada, pues gracias y nos vemos la próxima semana conmigo, que tenemos la clase de trastornos hidroelectrolíticos, creo, ¿no? Una vez que hayan pasado todo lo que es el tema de nutrición, para ver diarrea también. Hasta luego, chicos. Buen día. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. No se Gracias, olvide, Gracias, doctor. chicos, salgan por favor porque no se puede detener.